Biometría, verificación e identificación. La biometría informática es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo para verificar identidades o para identificar individuos en las tecnologías de la información y la autentificación. Biométrica se refiere a las tecnologías para medir y analizar las características físicas y del comportamiento humanas con propósito de autentificación. Siguiendo con algunos conceptos, a continuación, detallaremos dos definiciones que son muy importantes conocer para entender perfectamente los mecanismos de seguridad. Verificación es una tarea durante la cual el sistema biométrico intenta confirmar la identidad declarada de un individuo al comparar la muestra suministrada con una o más plantillas registradas con anterioridad. Como ejemplo, podemos mencionar un sistema de acceso de seguridad biométrica que, instalado en una empresa, verifica la identidad de los individuos a los fines de determinar si pertenecen o no a esa firma. Identificación es una tarea durante la cual el sistema biométrico intenta determinar la identidad de un individuo. Se recopila información biométrica y se la compara con todas las plantillas en la base de datos. Por ejemplo, aquí podemos citar la necesidad de identificar la identidad de un individuo que ha cometido algún tipo de ilícito. En base a las definiciones de verificación e identificación, podemos deducir que la primera es mucho más rápida que la segunda debido a que utiliza una base de datos mucho menor en la cual hacer su búsqueda. Fundamentos biométricos. Tipos de biometría. Biometría estática. Mide la anatomía del usuario. Biometría dinámica. Mide el comportamiento del usuario. La biometría dinámica es susceptible de ser alterada por el usuario, es decir, puede ser manipulada a voluntad ya que no es un rasgo físico, sino conductual. Por ejemplo, una persona puede alterar el tono de su voz, su modo de caminar, la manera de firmar, etc. En cambio, la biometría estática, al ser un rasgo físico, no puede ser alterada a voluntad del usuario. Hoy en día, para almacenar información de alta confidencialidad, se están utilizando los diferentes rasgos humanos para darle mayor seguridad al acceso de la misma. Si bien todavía esta tecnología no está totalmente desarrollada, hoy por hoy se están llevando a cabo grandes investigaciones en el campo biométrico a los fines de ser cada vez más exactos y seguros, dándole de esta manera a los sistemas de acceso y de control una seguridad nunca vista antes. Como mencionamos al inicio de la presente tesis, somos portadores físicos de nuestra propia identidad, no. Solamente nuestros dedos nos hacen únicos, son varias las partes de nuestro cuerpo que cumplen con este concepto, y la tecnología biométrica utiliza estas unicidades mensurables para determinar nuestra identidad. Existen múltiples aplicaciones en donde puede utilizarse este tipo de tecnología. Ejemplo de esto. Podemos citar el encendido de un vehículo, utilización de un celular, acceso a un pendrive, utilización de un sistema informático, apertura de un maletín, etc. Formas de autenticación. Desde siempre se utilizaron diferentes sistemas para la protección de elementos preciados. Estos tipos de protección están basados en las formas de autenticación, las cuales detallamos a continuación. Las medidas de seguridad basadas tanto en algo que se conoce como algo que se tiene, implican el conocimiento de la identidad de un usuario, es decir, si nosotros sabemos o tenemos la correspondiente autenticación, clave, password, llave, tarjeta de acceso, etc., podremos acceder al
sistema y barra diagonal o dispositivo. El problema con lo que se conoce es que el mismo no tiene relación alguna con la persona real del individuo, o sea, el conocimiento de alguna clave o la tenencia de alguna llave, no está relacionada de ninguna manera con nuestra propia identidad. El problema con lo que se tiene es que pueden ser robados o simplemente transferidos, logrando con esto que a nuestro sistema y barra diagonal o dispositivo puedan acceder personas que antes no conocían o no tenían ese elemento de seguridad de acceso, logrando con esto atravesar las medidas de control. Los sistemas que basan su seguridad en lo que una persona pueda conocer o tener, no son infalibles, es más, son muy inseguros, y además de esto, debemos mencionar que tampoco los sistemas basados en estas medidas de seguridad pueden identificar a un usuario con certeza absoluta. Todos los sistemas basados en autenticación basada en algo que se conoce o tiene siguen el mismo protocolo. La contraseña barra diagonal tarjeta es compartida por dos entidades y ha de mantenerse en secreto, de modo que cuando una de las entidades muestra la contraseña a la otra, ésta comprueba si es la misma, de modo que si es así, concede el acceso, denegándolo en caso contrario. Basta con que una de las partes revele el secreto para que el sistema se haya roto, de ahí su fragilidad. La biometría viene a solucionar todas estas falencias, logrando con éxito que los usuarios sean reconocidos por sus rasgos físicos y barra diagonal o conductuales con una alta tasa de confiabilidad. Generalizando, podemos afirmar que ¿cómo trabajan los sistemas biométricos? Arquitectura. Un sistema biométrico se diseña utilizando como base los siguientes 5 módulos. Módulo de captura. Permite adquirir el dato biométrico de un individuo. Módulo de extracción de características. El dato adquirido es procesado para extraer la plantilla de entrada o conjunto de características discriminatorias. Módulo de coincidencia. La plantilla de entrada es comparada con la S, plantilla S, almacenada S, generando una puntuación sobre la comparación. Módulo de base de datos. Es usado para almacenar las plantillas de los usuarios registrados o inscritos en el sistema biométrico. Dependiendo de la aplicación, la plantilla puede ser almacenada en una base de datos central o registrada en una smart card emitida para el individuo. Usualmente son almacenadas múltiples plantillas de un individuo para tomar en cuenta las variaciones en la biométrica, donde además estas pueden ser actualizadas en el tiempo. Módulo de toma de decisiones. La identidad del individuo es declarada o aceptada barra diagonal rechazada en base a la puntuación de la comparación o comparaciones. Estos 5 módulos realizan en conjunto 2 tareas principales. Tarea de inscripción. El sistema registra a un nuevo usuario autorizado por el administrador del sistema, almacenando en la base de datos la plantilla de entrada y registrando la identidad del nuevo usuario. Tarea de reconocimiento. El sistema toma una decisión acerca de la certeza de la identidad de un individuo comparando la plantilla de entrada con la S previamente almacenada, S, en la base de datos. Módulos de inscripción y reconocimiento. Módulo de inscripción. Este módulo es muy importante, ya que la construcción de un sistema biométrico eficaz se basa en él. En esta etapa, cada uno de los usuarios deberán proporcionar al sistema varias muestras de una característica específica. En este módulo, el usuario será leído por el dispositivo biométrico, el cual obtendrá varias muestras de alguno de sus rasgos físicos y barra diagonal o conductuales. Después de esto,
el sistema extrae la información adecuada de cada exploración y las guarda como modelo. En la siguiente oportunidad, el usuario interactúa con el módulo de reconocimiento, en donde el sistema comprobará que los datos obtenidos se correspondan con los modelos almacenados. En el caso de que el sistema no encuentre una coincidencia o matching, se deberán efectuar más intentos. Esto se hace a efectos de que el sistema pueda aprender a reconocer los modelos. Cuando el procedimiento es completado con éxito, se puede decir que el sistema es operacional. Módulo de reconocimiento. En este módulo, se efectúa el reconocimiento de la identidad del usuario, lo que para ello se llevan a cabo dos procesos, el de verificación y el de identificación. En el proceso de verificación, o autenticación, los rasgos biométricos son comparados con los de un patrón ya guardado. Este método también es conocido con el nombre de uno para uno, a uno, lo que implica conocer hipotéticamente la identidad del usuario a autenticar. Por lo tanto, el usuario debe presentar alguna credencial, la que será aceptada o no, dependiendo del resultado de su evaluación biométrica. Resumiendo, podemos decir que aquí se verifica que una persona es quien dice ser. Como ejemplo de esto, podemos mencionar la autenticación de un empleado que desea ingresar a un sector restringido del lugar donde trabaja. En el proceso de identificación, los rasgos biométricos son comparados con un conjunto de patrones ya guardados. Esto también se lo conoce con el nombre de uno para muchos, 1N. En este proceso, no se conoce la identidad del individuo, por lo que él mismo deberá permitir que se le tome una muestra de su rasgo biométrico a los fines de su comparación con los patrones ya existente en el banco de datos registrados. A través de este proceso, se obtiene la identidad del individuo, contrariamente al ya mencionado proceso de autenticación, en donde lo que se obtiene es un valor verdadero o falso. Entonces podemos a través de este proceso podemos identificar a una persona desconociendo totalmente su identidad. Como ejemplo de esto, podemos citar la identificación de un delincuente. El proceso de reconocimiento o verificación es mucho más rápido que el de identificación, debido a que las comparaciones se basan sobre un grupo reducido de patrones debido a que se presume conocida la identidad del usuario. Por ejemplo, un sistema de reconocimiento o verificación biométrica implementado en una fábrica con 1.500 empleados, deberá reconocer a cualquier empleado sobre una muestra de 1.500 personas. El caso de la identificación biométrica es más lento que el anterior, ya que éste trabaja con un número de patrones mucho más elevado. Por ejemplo, reconocer la identidad de un delincuente haría que el sistema tenga que comparar ese valor con los patrones almacenados de miles o millones de personas. En la figura anterior detallada, podemos observar que, para la toma de decisiones, el resultado de cualquiera de las comparaciones hechas puede presentar tres posibilidades. Hay correlación, no hay correlación, imposibilidad de alcanzar conclusión definitiva. Hay correlación, es cuando el dato biométrico capturado se comparó con la S plantilla S almacenada S y el resultado obtenido estuvo dentro de los parámetros o umbrales de coincidencia. No hay correlación. Esta situación se da cuando el dato biométrico capturado se comparó con la S plantilla S almacenada S y el resultado obtenido estuvo fuera de los parámetros o umbrales de coincidencia. Imposibilidad de alcanzar conclusión definitiva es cuando hay una insuficiencia de información para efectuar una correcta
Comparación. Nivel de exactitud. El cuerpo ofrece características reconocibles unívocamente en las siguientes áreas: huellas digitales, voz, ojos, manos y cara, etc. Cada uno de estos rasgos están bajo estudio, ya que existen diversos fabricantes de tecnologías que están desarrollando productos para las mismas. Aquí los conceptos y opiniones son muy ambivalentes con respecto a qué tecnología es la mejor. Para saber esto, existen muchos criterios a evaluar, tales como fiabilidad, celeridad, invasividad, costos, mantenimientos, etc., por lo que cada uno de los métodos que existen en la actualidad tienen sus fortalezas y debilidades. Los criterios más importantes se refieren a exactitud. El nivel de la exactitud en sistemas biométricos está asociado a la tasa de falsa aceptación y la tasa de falso rechazo. La tasa de falsa aceptación es el porcentaje de los usuarios que no están autorizados por el sistema pero que igual se les da acceso al mismo. La tasa de falso rechazo es lo contrario, el porcentaje de los usuarios autorizados por el sistema pero que se les niega el acceso. Si bien estas tasas de exactitud son útiles, y los fabricantes de sistemas biométricos las citan a menudo en sus descripciones del producto, algunos de estos valores no son reales y muchas veces son adulterados a efectos de poder sorprender al potencial cliente. Con respecto a estos valores, algunos fabricantes están destacando que sus productos tienen una tasa de falsa aceptación que varían entre 0.0001% y 0.1%. Aquí podemos citar como ejemplo que en los Estados Unidos, los lectores biométricos de mano que están en la entrada principal de las centrales nucleares tienen comprobadamente una tasa de falsa aceptación del 0.1%. Con respecto a las tasas de falso rechazo, se manejan valores entre 0.00066% y el 1.0%. Es un hecho inevitable que los rasgos físicos de las personas varíen en un cierto plazo, especialmente con las alteraciones debido al envejecimiento o accidentes. Además de esto, podemos citar otros problemas, como por ejemplo la humedad del aire, suciedad, sudor en las partes a ser analizadas, falta de entrenamiento en la utilización de los dispositivos biométricos por parte de los usuarios. Estas y otras consideraciones son las que limitan la exactitud de los dispositivos biométricos, pero de todas formas, son mucho más exactos que otras medidas o mecanismos de seguridad, ya que se basan en los rasgos del usuario y no en lo que tienen o en lo que saben. Además de estos factores que hemos nombrado, hay algunos otros que también son evaluados a la hora de determinar la calidad de un dispositivo biométrico. Por ejemplo, existe lo que se llama la vulnerabilidad al fraude o barrera para atacar. En este caso, se prueba al sistema con una persona que quiere hacer un uso engañoso del mismo y él, cual tratará de burlarlo de múltiples maneras a los fines de lograr su propósito, es decir, utilizar el dispositivo o sistema a pesar de no estar autorizado. En este caso, el sistema biométrico deberá contar con características de seguridad que puedan reconocer a una persona viva, ya que es posible crear dedos de látex o silicona, grabaciones digitales de voz, prótesis de ojos, etc. que pueden llegar a burlar o pasar cualquier medida de seguridad biométrica, siempre y cuando estas no estén tecnológicamente aptas. A manera de ejemplificar las medidas de seguridad, podemos citar un sistema infrarrojo para chequear las venas de la mano que detecta flujos de sangre caliente, lectores de ultrasonido para huellas dactilares que revisan estructuras subcutáneas de los dedos, lectores de iris que perciben los micromovimientos de los ojos de la persona,
viva, etc. Estas características eliminan cualquier posibilidad de éxito que puedan tener los métodos fraudulentos que utilizan plantillas, moldes, postizos, etc. Otros de los puntos a tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de un dispositivo biométrico son la exactitud, rapidez y robustez alcanzada en la identificación, como así también los recursos invertidos, cantidad de espacio en disco rígido. Para la instalación de la aplicación, efectos ambientales y barra diagonal u operacionales, etc. La aceptabilidad y estabilidad son dos rasgos muy importantes que también deberá contar un buen sistema biométrico. La aceptabilidad representa el grado en que las personas estarán dispuestas a utilizar un dispositivo biométrico. Es muy importante recalcar que el sistema no debe intimidar ni representar peligro alguno para los usuarios. También deben inspirar confianza en su utilización. Por ejemplo, el reconocimiento del iris y barra diagonal o retina puede intimidar a los usuarios, ya que los mismos deberán exponer su vista a un haz de luz para su escaneo, pudiendo producir desconfianza con respecto a qué consecuencias a corto o largo plazo puede llegar a provocar el haz de luz enfocado directamente sobre el ojo. Cuando hablamos de estabilidad, estamos refiriéndonos, por ejemplo, si un sistema es útil para usuarios que son muy infrecuentes en su utilización, ya que, como dijimos anteriormente, los rasgos biométricos cambian con el tiempo, pudiendo con esto provocar un falso rechazo por parte del sistema. Entornos cooperativo, no cooperativo, pasivo. Un entorno cooperativo es aquel en donde las personas que utilizan un dispositivo biométrico tienen el interés que el reconocimiento biométrico sea exitoso. En un entorno con estas características, es común que existe un nivel relativamente bajo de falsos rechazos, ya que las personas pondrán su mejor voluntad a la hora de cooperar y así obtener un resultado exitoso. Por ejemplo, las personas que desean acceder a un entorno restringido. Un entorno no cooperativo, en cambio, es aquel en que el usuario no tiene ningún interés en que el reconocimiento biométrico sea exitoso. En un entorno no cooperativo, es muy común la existencia de un nivel relativamente alto de falsos rechazos debido a la poca predisposición de los usuarios del sistema. Por ejemplo, en aquellos entornos que se relacionan con la gestión de recursos humanos. En este tipo de entorno, el pasivo, las técnicas biométricas permiten realizar un registro biométrico de las personas sin que las mismas perciban que dicho registro se esté llevando a cabo, es decir, el reconocimiento se efectúa sin el conocimiento barra diagonal consentimiento del usuario. Por ejemplo, la identificación de identidad cuando una persona pasa delante de una cámara. Clasificación de las aplicaciones. Cada una de las tecnologías biométricas existentes en la actualidad tienen sus fortalezas y debilidades, dependiendo siempre de la aplicación en donde se las implemente. Aunque cada uso de la biométrica es claramente diferente, surgen algunas semejanzas llamativas al considerar aplicaciones en su totalidad. Todas las aplicaciones biométricas se pueden clasificar en 7 categorías. Cooperativa contra no cooperativa. Descubierto o encubierto. Habituado contra no habituado. Atendido contra no atendido. Ambiente estándar. Público contra privado. Abierto contra cerrado. Cooperativa contra no cooperativa. Esta partición se refiere al comportamiento del usuario fraudulento o impostor, en donde las aplicaciones de identificación, como por ejemplo las de control de acceso, en donde es necesaria una identificación positiva. El usuario fraudulento intenta acceder al sistema,
cooperando con este, a efecto de intentar ser reconocido como alguien que no es. A eso lo definimos como aplicación cooperativa. En caso de aplicaciones que verifican una demanda negativa de identidad, el impostor está procurando no cooperar con el sistema, a los fines de no ser identificado. A esto lo llamamos aplicación no cooperativa. Generalmente, a los usuarios de aplicaciones cooperativas se les solicita su identificación de una cierta manera, como por ejemplo a través de una tarjeta, número de PIN o algún rasgo biométrico, de tal forma que se limita la búsqueda en la base de datos en donde se archivan los modelos, a los fines de ser comparados con los datos solicitados. Los usuarios de aplicaciones no cooperativas requerirán de una búsqueda exhaustiva en toda la base de datos, descubierto o encubierto. En este caso, si el usuario es consciente de que está siendo evaluada alguna /S característica /S biométrica /S de su cuerpo, entonces el uso del sistema es descubierto. En caso de desconocer esta evaluación, se considera al sistema secreto o encubierto. Casi la totalidad de los sistemas biométricos de acceso o control son descubiertos. Las aplicaciones forenses pueden ser secretas o encubiertas. Habituado contra no habituado. Esta partición es aplicable a usuarios que son previstos o conocidos por la aplicación. Los usuarios que utilizan en forma cotidiana un sistema biométrico pueden ser considerados habituados después de hacer uso en una determinada cantidad de veces del sistema biométrico. Los usuarios que no presentaron su rasgo recientemente o que no usan en forma habitual el sistema pueden ser considerados no habituados. Atendido contra no atendido. Aquí se determina si la utilización del dispositivo biométrico durante su operación será observado y dirigido por la gerencia de sistemas. Generalmente es una sola persona la que se encarga de esta intervención. Las aplicaciones atendidas requieren generalmente la supervisión en su operación, contrariamente, las aplicaciones no atendidas no necesitan ningún tipo de supervisión. Ambiente estándar. Si la aplicación funcionará dentro en la temperatura estándar, 20 C, presión 1. Atmósfera, y otras condiciones ambientales normales, se considera una aplicación ambiente estándar. Los sistemas al aire libre, y quizás algunos sistemas de interior inusuales, se consideran aplicaciones de ambiente no estándar. Público contra privado. En esta clasificación, se evalúa al sistema según quien lo utilice, por ejemplo, en caso de que el sistema sea utilizado por clientes de la empresa o institución, entonces lo definimos como público, pero en caso de que el sistema sea utilizado por los empleados de la misma, entonces definimos al sistema como privado. Abierto contra cerrado. Esta partición se refiere a la capacidad de poder intercambiar información con otros sistemas biométricos administrados por otras instituciones. Por ejemplo, el FBI deseará intercambiar la información de la huella digital con las agencias locales de policía, requiriendo por lo tanto de un sistema abierto. Si un sistema es abierto, se requiere que use ciertos estándares en la colección de datos y en la transmisión. En caso de que el sistema pueda efectuar intercambio de información con otras instituciones, entonces es abierto. En caso contrario, es cerrado. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.